Sé que tenemos algunos partidos todavía por dar en estas eliminatorias que eran las más fáciles de la historia. Nuevamente repito, por los cupos, no por los juegos. Y tenemos que analizar cómo ha sido de manera más profunda el enfoque de la selección peruana en esta aventura futbolística. Sé que no fue la mejor, sé que no somos el mejor equipo, sino el peor de Sudamérica. Pero tenemos que ver que esto no fue así hace dos eliminatorias. Y tenemos que ver y analizar por qué la selección peruana ha llegado hasta donde está. Así que hola, ¿qué tal a todos? Esto es La Crítica y tu opinión siempre va a importar. Antes de comenzar el video quiero invitarlos a nuestro canal de Discord y también al Twitter o X para poder así formar una comunidad y poder estar más conectados. Así que los invito a ser parte de esta comunidad de La Crítica que cada día está creciendo un poquito más. Sin más que decir, comencemos con el video. Tenemos que partir desde la raíz de todo el problema que ocasionó la salida de Ricardo Gareca en la selección peruana. ¿Por qué? Porque solamente viendo nuestro pasado vamos a ver qué hicimos mal y qué se puede mejorar en este presente. Cuando se fue Ricardo Gareca, se fue no solo todo el trabajo y el proceso que se realizó para Rusia y Qatar, se fue todos los ánimos, todo lo psicológico que tenían los jugadores en cuanto a aspectos futbolísticos hablamos. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasaba antes de que Gareca estuviera en la selección peruana? ¿Cuál era la mentalidad de los jugadores? Incluso si ustedes han visto el podcast de Jefferson Farfán, él mismo decía que muchas veces cuando eran llamados a la selección peruana, algunos ni siquiera querían venir. ¿Por qué? Porque algunos lo hacían por los premios, algunos les daba ya un poco de pereza jugar para una selección que siempre perdía y no tenían mucha confianza en ellos. Sabíamos que en esa época había jugadores con un poco más de calidad que el presente nuestro, pero miremos cómo entró Gareca y cómo lo recibieron y cómo se fue despedido. Gareca entró con una sola palabra que era: yo confío en el jugador peruano. Entonces esa palabra a muchos no lo tomaron de importancia al inicio, pero después resonó mucho. Gareca estadísticamente comenzó a hablar con los jugadores, con estadísticas, vale la redundancia. ¿Por qué? Porque esto en el factor psicológico afectaba muchísimo al jugador peruano, que muchas veces varias personas piensan que es un jugador con muy buen pie, que tiene un fútbol parecido al brasileño, y con esto me quiero referir al tipo de juego que tienen, al toque, al juego rápido, al pase, a la llegada al área y meter el gol. Obviamente el fútbol brasileño es otra calidad, quiero que lo tomen como ejemplo, por favor. Gareca hablaba por ejemplo con Yotun, que le decía que estadísticamente era parecido a un Toni Kroos y que solamente él se la puede creer. Él es el que tiene la decisión de ver si quieres un jugador importante o un jugador más. Gareca les levantó el plus psicológico a todos los jugadores de la selección peruana. Ya con ese plus listo, ¿qué pasaba con el jugador peruano ya después en partidos más adelante? Que comenzaban a jugar muy bien, colectivamente e individualmente. El crecimiento de cada jugador de manera psicológica y física fue mucho mejor gracias al trabajo psicológico que tenía Ricardo Gareca con ellos. Ahora vamos a pasar de este trabajo de 7 años de Ricardo Gareca en la selección peruana, que fue psicológica, colectivamente, porque de la manera de infraestructura en la vida y todo lo demás, Perú estaba muy por debajo, pero todo el trabajo conjunto que hizo Ricardo Gareca hizo que Perú sea un puño y que colectivamente fuera muy superior a otros países. Se demostró en Rusia y se demostró en Qatar. Yo sé que no fuimos a Qatar para el mundial, creo que lo explicamos por qué, pero acá también entra el factor psicológico, ya que Ricardo Gareca estaba buscando en ese momento ya un recambio generacional para la siguiente etapa. Ya estaba buscando jugadores nuevos. ¿Por qué? Cuando Ricardo Gareca entró, comenzó a darle oportunidades a jugadores desconocidos, jóvenes desconocidos, un Trauco, un Oreja Flores, en ese momento un Raúl Ruiz Díaz, un Yotun. Le comenzó a dar más oportunidades a un Carrillo. Los únicos entre comillas viejos eran Juan Manuel Vargas, Guerrero, Farfán, Pizarro, que eran estrellas a nivel internacional. Con una liga local, Gareca logró un milagro. Ya sea cómo se consiguió ese resultado, hubo un milagro. ¿Qué pasó de la salida de Ricardo Gareca?
entró Reynoso. Y acá hay otro factor de este análisis más profundo de la decadencia de la selección peruana. Cuando entró Reynoso, ¿qué pasó? Comenzaron a cambiarse los ánimos de la selección peruana. La estructura de la selección peruana se destrozó. Primero porque no había un líder a quien seguir en el comando técnico. Todo el trabajo técnico, toda la comunicación que había con el comando técnico, con la interna, desapareció. Comenzaron a haber supuestos espías, un plan para que el equipo rival no espíe. Comenzaba a hacerse enemigo de la prensa Reynoso y comenzaba a ver como otro tipo de ambiente en la selección peruana. No se comenzaba a notar ese ánimo de superarse, ese ánimo de querer jugar bien, ese ánimo de querer hacerle caso a Juan Reynoso. ¿Por qué? Porque venía un entrenador más serio, un entrenador ultra defensivo, que cometió el gravísimo error, pero acá viene el gravísimo error de cambiar el juego colectivo de la selección peruana. No siguió la línea que funcionaba para Ricardo Gareca, siguió una nueva línea, por lo cual el jugador peruano comenzaba a confundirse, a no saber qué hacer, no saber qué hacer cuando tiene la pelota, a quién pasar, etc, etc, etc. Cuando comienzas a cambiar ese estilo de juego en una generación que estaba por cambiarse, que aún no tenía nuevos jugadores, comienza a desmoronarse todo el trabajo que hizo Ricardo Gareca a manos de Juan Reynoso. También, ¿qué pasaba acá? Cuando se fue Paolo no hubo un líder a quien seguir, al menos dentro de la cancha. Cuando se fue Paolo y todos estamos con la Paolo dependencia, se comenzó a notar otro estilo de juego de la selección peruana. ¿Por qué? Porque normalmente estaba Yotun y Trauco metiendo los pelotazos a Guerrero. ¿Qué pasó cuando se fue Guerrero? Al inicio de los partidos ya no tenían con quién jugar. ¿Por qué? Porque Guerrero pescaba los goles desde arriba también. ¿Y qué pasó acá? Al no tener el líder, comenzaron a confundirse, pero llegó la Padula y combinado con Cueva y Carrillo comenzaron a tener el mando de la selección peruana. Estos tres eran básicamente el timón de la selección peruana. Cueva que desequilibraba, Carrillo también y la Padula que pescaba los goles. Entonces los jugadores comenzaron a jugar colectivamente otra vez. Ya se conocían con la misma línea y estilo de juego de Gareca. ¿Qué pasó con Juan Reynoso? Eso desapareció. A la Padula lo tenían solo arriba, no metía goles, no podía hacer nada porque estaba tan marcado que ni siquiera aparecía, solo defendían y esperaban un contraataque que nunca llegaba. Ahí comenzamos a ver que la selección peruana de acá bajó a acá. Salió Juan Reynoso y pensábamos que traer a un director parecido a Gareca. ¿Qué pasó? Trajeron a Jorge Fossati, que podría decirse que cambió los ánimos dentro de la interna, pero los jugadores seguían sin entender a qué debían jugar, porque no estaban respetando su estilo de juego. Y acá viene también otro de los factores que trae el declive de la selección peruana, porque al ya no tener un líder que esté consolidado en la selección peruana, y se le critica también mucho el aspecto psicológico al jugador peruano, los problemas también trascendían ya más allá del entrenador de la selección, en este caso que era Juan o Jorge Fossati, y radicaba más en las estructuras, en la formación de futbolistas, en el nuevo sistema peruano que quería tener Jorge Fossati. Es decir, con una formación 3-5-2, Fossati eliminaba totalmente el trabajo o el poco trabajo que quedaba de Gareca. Comenzaba a darle nuevo estilo de juego a la selección peruana que no funciona. Nunca funcionó un 3-5-2, porque el estilo peruano no funciona con línea de 3, funciona con una línea de 4. Y acá, al no tener a un nuevo capitán a quien seguir, porque hasta ahorita en la selección peruana no se sabe quién es el capitán si no está Paolo Guerrero, no hay un jugador a quien seguir, un entrenador que probablemente no tenga todavía el respeto de sus jugadores, así sean los más educados con ellos, y sobre todo la formación psicológica del jugador ahorita está por los suelos, porque estamos perdiendo, estamos últimos, se están quejando de todos los jugadores que hay hoy en día, se quejan de Tapia, se quejan de Advíncula, se quejan de Aldo Corso, se quejan de Sergio Peña, y cuando vemos a estos jugadores teniendo tanta crítica en el momento que quieran entrar a la cancha, yo sé que son profesionales, pero también el aspecto psicológico afecta muchísimo, y se ha visto en el bajón de calidad de todos estos jugadores, tanto de Peña, tanto de Advíncula, tanto de otros jugadores. Lo de Peña es un poco incomprensible, porque si lo ven jugar en el Malmo, o bueno, en el nuevo equipo que va a estar, Peña no juega mal, Peña juega bien, no es un jugador promedio, es un jugador que sí tiene talento, pero cuando llega a la selección peruana no es lo mismo, no hace lo mismo. Tal vez fácil lo pone en otra posición, pero no tiene los mismos ánimos, al igual que Advíncula, al igual que tal vez la Padula. Entonces acá el aspecto psicológico tiene un gran peso en la selección peruana. Si hablamos de todos los complementos de infraestructura, creo que
todo el mundo ya sabe que la vivienda ahorita es un asco, que todavía no está complementado al 100% y falta mucha educación futbolística. Pero con Gareca se pudo hacer milagros, y sobre todo en esta época, en esta selección que no se le ha dado oportunidades a más jóvenes. En la era de Gareca sí se aprovechó darle esa oportunidad a gente desconocida que tenía estadísticamente buenos resultados. En eso se basó Gareca, en eso se basaron sus exploradores para buscar jugadores que puedan estar en el estilo de Gareca y en el estilo que pueda jugar la selección peruana. Hoy en día no se pudo, hoy en día estamos en decadencia, y hoy en día la selección peruana, para que vuelva a tener esa época dorada, va a tener que pasar nuevamente por un largo proceso. Recuerden esto, la selección peruana es un equipo largoplacista, no inmediatista, y eso es lo malo, porque los hinchas peruanos somos inmediatistas, y eso es la cruz que siempre va a cargar la selección peruana. Así que aquí déjame hacerte una pregunta: ¿cuál crees que fue el punto exacto donde la selección peruana se fue al hoyo? Recuerda que toda opinión es válida, no te olvides seguirme en mi Twitter, en mi Discord, para que esta comunidad pueda crecer un poquito más cada día. Muy pronto haré los streams, así que espero verlos a todos. Muchas gracias por verme, hasta luego, bye bye.